El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Bueno, en este momento ya tenía el contacto listo con Tomás Rojo, él es vocero de las autoridades de la tribu Yaqui y voy a establecer nuevamente contacto con él para poder platicar sobre la situación jurídica de Mario Luna y Fernando Gutiérrez, que siguen presos. La semana pasada se ratificó el auto de formal prisión para Mario Luna, sin embargo también hemos escuchado declaraciones de parte de Mario Luna, que desde la cárcel pues ha dicho que él tiene esperanzas en poder salir de la prisión y reincorporarse pues a la comunidad yaqui para poder trabajar allá en Bicam junto con su pueblo. Sí, bueno. Sí, Tomás Rojo, te rescato nuevamente en esta llamada telefónica. Adelante, te escucho perfectamente. Introducía a nuestro público lo que recientemente declaró Mario Luna desde la cárcel, que él tiene esperanza de reincorporarse a la vida social, salir de la prisión y seguir desde Bicam en la lucha por la defensa de los derechos humanos del pueblo yaqui, de la tribu yaqui, e impedir que el acueducto Independencia siga arrebatándoles el agua. Platícanos tú, ¿qué dicen los abogados de Mario Luna y de Fernando Gutiérrez? ¿Cuándo saldrán ellos de prisión? Primero, antes que nada, yo quisiera decir que ellos nunca deberían de haber pisado la cárcel. Así es. Quien debería haber pisado la cárcel era Guillermo Padres. Ellos, como ustedes saben, es de dominio público y no nos cansaremos de decirlo, ellos están presos porque aquí en México se criminaliza la protesta social, se fabrican expedientes, se inventan delitos y se le aplica todo el peso de la ley a los defensores de derechos humanos y, como en este caso, los aprisiona. Yo creo que tienen todas las leyes a su favor, se han violado sistemáticamente la ley para mantenerlos presos, no se ha respetado el debido proceso, no se han valorado como tal cada una de las pruebas que se han presentado, incluso hay muchas pruebas de descargo que son definitivas y determinantes en un juicio como esto, pero han pasado por alto. Pero yo creo que no tardan en salir, creo yo que pueden estar libres antes del mes de septiembre. Y eso, aún cuando a Mario Luna se le haya retirado el cargo por robo de vehículo, yo creo que el delito porque se le fabricó, que es el de privaciones ilegales de libertad, ya no lo puede sostener la Fiscalía Local. Así, aun cuando hayan dictado auto de formal prisión, yo creo que, como dice, no porque lo crea yo, sino porque lo dicen los abogados, en este caso uno de los abogados que está llevando más en corto el proceso, tiene dos opciones, Mario. Uno le dice la revisión y otro le dice al amparo, pero en una u otra situación que nos tendrá que decidir es Mario. Y yo creo que él tiene el conocimiento y tiene la asesoría suficiente para decidir hacia qué opción puede inclinarse, y muchos nos inclinaríamos que fuera para el amparo, y creemos que él puede estar libre en los próximos, antes de 40 días. Esa es la situación de Mario. Yo creo que él, no nada más que se nos atraviesa una situación, los juzgados salen de vacaciones, esta semana salieron de vacaciones, 15 días prácticamente hay en actividad en los juzgados, y tendremos que esperar que pase este periodo de vacaciones de los juzgadores y de los que valoran las pruebas en la instancia administrativa de los tribunales, y yo creo que en unos 10 días más ya podemos estar en condiciones y tener la perspectiva clara de cuándo salen libres. Y de Fernando, Fernando, incluso Fernando, cuando se le otorgó el amparo hace 40 días, más o menos 40 días, el juez que le otorgó el amparo ordenó su inmediata libertad, que se le dictara el auto de formal libertad.
libertad, pero ni eso ha sido respetado, porque a diferencia de Mario, se dejó sin efecto el auto de formal prisión con el amparo anterior y ordenó su revisión. Y en el caso de Fernando no, en el caso de Fernando se dictó, el juez lo amparó y le otorgó el auto de formal libertad, pero ha sido pasado por alto, pero creemos que también pudiera estar en la misma situación, que los próximos 40 días pudiera salir libre Fernando Jiménez Gutiérrez. Qué bueno, así será. Y hemos estado siguiendo la experiencia del pueblo de Valle de Tambo en Arequipa, en Perú, donde ya llevan 4 meses en paro nacional o parcial, dependiendo de las circunstancias, de las exigencias de la situación, y están casi a punto de lograr de echar fuera a la minera México. Por ejemplo, ellos se han instalado y la fuerza pública los ha combatido, han habido pues balazos, están ahí los policías, amenazan a los pobladores, a los agricultores, y ellos han resistido esas amenazas y han permanecido en el territorio donde no quieren que entre la minera. El pueblo de Bicam ha estado también ahí haciendo paros en la carretera para impedir el paso, pero no han cerrado la llave. Es difícil cerrar la llave del acueducto Independencia. No se puede usar un mecanismo que vayan un montonal de gente a cerrar la llave y punto. Yo creo que si en México se respetan los derechos fundamentales, los derechos históricos, los derechos ancestrales de las personas, ya no digamos de la tribu, si se respetara el Estado de Derecho, eso no sería ninguna dificultad, porque nosotros sabemos que el acueducto está derrotado legalmente. Exacto, por eso lo digo, ustedes tienen la ley de su lado y podrían ya ir a cerrar, o sea, si son tan ineptos los de Conagua y las autoridades correspondientes para obedecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cerrar la llave, podrían ustedes ir a cerrarla, o ¿por qué no lo hacen? Yo creo que en un momento dado, pero el clima de tensión que se vive ahí, la autoridad ha estado valorando esa situación para no someter a riesgo a muchas personas, y preferimos esperar los tiempos, las coyunturas políticas, pero siempre con la movilización y la fuerza y la protesta social. En este caso estamos haciendo uso de una nueva estrategia de la alianza con todos los pueblos originarios de México, la alianza con los sindicatos, la alianza con las organizaciones sociales, la alianza con los colectivos, para darle más visibilidad y darle más fuerza, porque así de una u otra manera también la lucha que vive la tribu y todos la estrategia de protesta social, de movilización, de lucha, de desobediencia y resistencia civil, nos dan la opción de que visibilicemos otras luchas, podemos esas fuerzas sociales que quieran o no representan un poder en México. El poder de los pueblos originarios es un poder político y moral muy fuerte aquí en México, que yo creo que para nadie puede pasar desapercibido, ni para el propio gobierno, ni para los organismos ni instancias internacionales vigilantes o que son observadores de derechos humanos en México. Así es. Hablé con la red de todos los derechos para todos y me habla de más de 300 casos de violaciones severas a los derechos humanos de pueblos originarios en México. Ustedes han visitado más de 70 comunidades en la Caravana Nacional, recogieron estos casos, así como el listado de los presos políticos indígenas, porque han sido presos precisamente por luchar en la defensa de la soberanía de sus pueblos. Dime, ¿ya tienen la lista completa, el directorio completo de los presos políticos indígenas? Lo tenemos completo, salvo hemos estado tratando antes de pasarlos a la luz pública, hemos estado solicitando la consulta a sus familiares, a sus hijos y a sus esposas. Y en algunos casos nos hemos topado con la postura, y que es muy legítima, muy válida y muy respetable de los familiares, que dicen que no, ellos no quieren que lo visibilicemos, ni pongamos la foto ni los datos de ellos, pero creo yo que los podemos enumerar nada más. Podemos decir que hay tantos presos por este tipo de delitos de los cuales se les imputa, pero que en el fondo están por los derechos humanos, y hay otros presos
que por razones de seguridad no se pueden visibilizar, pero son tantos. Creo yo que en los próximos 15 días ya estaremos en posibilidades de dar a conocer esa relación de los presos políticos. Qué bueno. Ahora, ¿qué esperamos para este sábado? ¿Qué actividad nacional va a haber para defender a todos los pueblos indígenas que están siendo perseguidos por la industria y el gobierno? Y el narcotráfico también, la mafia organizada que los tiene acosados. Sí, el próximo sábado tenemos a raíz de la caravana que organizamos, yo creo que ha sido un impulsor muy fuerte por las propias programas y proyectos de la propia caravana, pero también ha sido muy útil para que muchos movimientos, muchas instancias no gubernamentales, muchos pueblos originarios logren buscar nuevos mecanismos de lucha, y este es uno de ellos, en el cual concurren aproximadamente 25 pueblos originarios y algunas organizaciones no gubernamentales, acompañantes de luchas, y creo yo que van a seguir surgiendo más, y para el caso hemos estado participando en una instancia, en un espacio donde se impuso una campaña para la defensa de la madre tierra y el territorio, y lograr la visibilización de las luchas, pero también que esta campaña logre informar, concientizar, educar y a formar a muchos pueblos, organizaciones que están en la lucha. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Va a ser en la Polvorilla, en el lugar donde se reúnen la organización popular Francisco Villa. Y creo yo que también es muy importante esa alianza con la sociedad civil y con las organizaciones y las comunidades, y le hemos dicho nosotros, las organizaciones del medio urbano, le hemos dicho comunidades urbanas, que es muy importante que las comunidades rurales, los pueblos originarios, tengan esa alianza con las comunidades urbanas y las organizaciones sociales urbanas, y en general con la sociedad civil, y esa es la pretensión de esta campaña. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Tomás Rojo, ¿algo más que nos quieras decir, anunciar, solicitar, advertir? Porque en relación a la carta que le enviaron al Papa Francisco, que sorprendió a toda la nación mexicana y a otros pueblos de América Latina, la excelencia de esa escritura de la carta que ustedes enviaron al Papa Francisco pidiendo su intercesión por México, por los pueblos originarios de México, cuando él visitó Centroamérica. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué reacciones hubo? ¿Qué comentarios, respuestas recibieron? Es parte de la estrategia de visibilización de las luchas. Hemos hecho en esta ruta de la caravana las visibilizaciones locales, sacarlo a la luz pública regional, estatal y nacional, y esta parte de búsqueda de los espacios internacionales, las coyunturas políticas internacionales, y en este caso coyunturas religiosas, eclesiales, pues hemos impulsado, es una nueva vía de trabajo. Aprovecharon también la encíclica verde del Papa Francisco, que es congruente con la demanda y la lucha, y es una identidad de los pueblos originarios. Y en este documento, en esta carta que se le envía, pues se recoge en mayor parte lo que la encíclica marca y también lo que los pueblos originarios sienten. Y es una parte de la visibilización y una parte de la lucha, y tratar de posicionarnos en un plano internacional, que para cualquiera de los pueblos que cuando no ven la justicia en su localidad, en sus estados, en sus naciones, tienen que recurrir a otras instancias internacionales, que es lo que estamos recurriendo. ¿Consideras tú que la diócesis de Sonora, Hermosillo, todas estas, la iglesia en Sonora en general, ya podrá atreverse a tener una participación más activa, hacer declaraciones públicas en defensa de los derechos humanos de la tribu yaqui, o seguirá en silencio? Yo creo que cuando la tribu yaqui en 1623, cuando pactó con la corona a la entrada de los jesuitas, fue por algo, y fue precisamente esa visión humanitaria de la iglesia, esa bondad, ese espíritu de sacrificio y comprensión, y ese grado de espiritualidad que hermana a todos los seres humanos,
Y bueno, por ese solo hecho y ese principio de la Iglesia Católica fue que la tribu Yaqui en 1523 pactó con la corona la entrada de los jesuitas. Yo creo que esos principios siguen siendo válidos, y más ahora en los tiempos actuales y modernos, con la encíclica verde del Papa. Creo que desde las más modestas instancias de la Iglesia, desde el púlpito, desde las diferentes corrientes religiosas, las diferentes doctrinas, las diferentes pastorales, desde la más modesta y humilde capilla hasta cualquier catedral, debe buscar esa congruencia de los principios fundamentales que dieron origen a la Iglesia Católica, y que en el transcurso de estos tiempos se ha ido adecuando a los tiempos, y hoy el Papa Francisco pone sobre la mesa del universo y de nuestro mundo, de nuestra madre tierra, y en cada una de los estados nacionales, la situación que vive el ser humano en la relación con la madre naturaleza. Así es. Entonces, y en ese sentido debemos buscar las congruencias, no únicamente la iglesia, sino nosotros. Así es, todos, la Iglesia y todos. Todos tenemos que ser congruentes. Esta encíclica verde, como tú le llamas, que es Laudato Si, por el cuidado de la casa común, a mí me encantó leerla y descubrir en ella que todo lo que ahí dice es justo lo que ha venido pidiendo, clamando, suplicando, exigiendo la tribu Yaqui y los pueblos originarios de México en general. Te agradezco, Tomás Rojo, por tu participación, por ponernos al tanto. Estaremos al pendiente de la actividad de este fin de semana y seguimos en comunicación con ustedes. De acuerdo, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, felicidades, hasta luego. Pues sí, Tomás Rojo ya dice de algún modo a la Iglesia Católica en el estado de Sonora que incluso desde la más humilde capilla hay que ser congruentes y recuperar el espíritu de la Iglesia Católica, que no es otro que el Espíritu Santo que nos mueve al amor, a la unidad y a la justicia social. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.